Este es el oratorio Nuestra Señora de Fátima. Aquí está Francisco, Nuestra Señora de Fátima, la quinta aparición, la cuarta aparición, Jacinta, el 13 de agosto y la fe de los niños, la tercera aparición, segunda aparición, primera aparición, las apariciones del ángel y la historia de la Virgen de Fátima. Bueno, acá se ve el cartel del oratorio Nuestra Señora de Fátima y vamos a dar la vuelta. Estamos en Avenida de los Venados. Cerca de casa. Y del otro lado, a ver qué tenemos. El culto católico de las imágenes. Bueno, con una nota, la palabra de Dios no prohíbe las imágenes, sino el culto idolátrico de las mismas. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha enseñado sobre el culto de las imágenes y se citan las memorias de la hermana Lucía, en donde se dice, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres, la tradición de la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes se expongan en las santas iglesias de Dios, en las casas y caminos. El que venera una imagen, venera en ella la persona representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo el aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Esto es del Catecismo de la Iglesia, numeral 161, sacado del Segundo Concilio de Nicea, y numeral 2132. Esta imagen, donada por una familia de Merla, fue adquirida en Fátima. Al enterarse, Monseñor Roque Pugelli dirigió una carta a la hermana Lucía, a quien le había celebrado la misa, la Eucaristía, años antes en el monasterio del Carmelo de Coimbra, Portugal. En la carta solicitaba que la imagen sea bendecida en ese lugar. La priora rechazó amablemente el pedido, argumentando que aquí no se bendicen imágenes. Eso debe hacerlo en Fátima. De todos modos, si quieren, mañana tráiganla a la celebración de la Eucaristía. Al día siguiente, quien portaba la imagen se presentó en la capilla del Carmelo, donde estaba también una señora que reconoció al capellán que celebraba la misa y le pidió la bendición de la imagen. El capellán accedió y los hizo pasar a la sacristía, donde la bendijo. Durante la Eucaristía la imagen permaneció a los pies del altar. Después se abrió la clausura y fueron apareciendo las hermanas carmelitas, quizás entre ellas también la hermana Lucía, quienes, llenas de alegría, fueron pasando la imagen de mano en mano, besándola y despidiéndola con muchas bendiciones hacia la Argentina. La priora, que no supo que la imagen finalmente había sido bendecida en ese lugar, entregó 2 tarjetas. Una dice: la hermana María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado ha recibido vuestra carta y ruega por vuestras intenciones. Las mismas se encuentran a los pies de la imagen.
Y la otra tarjeta dice: siento no poder ser bendecida aquí la imagen de Nuestra Señora de Fátima, pero no hay posibilidad que su presencia en esa parroquia sea ocasión de atracción de las almas para Dios y fuente de todo género. Unidos en oración, hermana María del Carmen Priora. Terminada la celebración, la encargada de la imagen regresó a Fátima. Era el día 13, como todos los 13 de cada mes, una gran multitud rodeaba la capilla de las apariciones, donde se celebraba la Eucaristía. Quien portaba la imagen en brazos no lograba penetrar la multitud para acercarse, aunque sea un poco al altar. Alguien le dijo: señora, rodee toda esa multitud y vaya por el fondo. Cuando se estaba acercando a la capilla, alguien de seguridad simplemente le franqueó el paso y la hizo pasar al interior del recinto, junto al altar, permaneciendo allí durante la misa celebrada por el obispo de la diócesis del lugar, Leiría, quien bendijo todos los objetos presentes. Llegó a Merlo el 8 de abril de 1999 y permaneció en el monasterio de Belén durante un tiempo hasta que comenzó a peregrinar por las casas de Merlo y la región. Fue entronizada en este lugar en las vísperas del 13 de octubre de 2014. El secreto de Fátima y conclusión. La tercera parte del secreto fue escrito por la hermana Lucía en 1944 y guardado en un sobre lacrado bajo la custodia del Archivo Secreto del Vaticano. En el año 2000, Juan Pablo II decidió revelarlo, presentado a la hermana Lucía por un enviado de Juan Pablo II. Ella reconoce su carta y su letra y lo interpretaron juntos como una visión profética comparable con las de la historia sagrada y que su lectura ha de ser simbólica. La tercera parte del secreto revelado dice: vimos a un ángel con una espada de fuego señalando la tierra y diciendo: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante como en un espejo a un obispo. En una inmensa luz que es Dios, algo semejante como en un espejo a un obispo vestido de blanco y a otros obispos, sacerdotes y religiosos subir a una montaña empinada donde había una cruz tosca. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Postrado de rodillas, fue muerto junto a otros hombres y mujeres. 2 ángeles recogían la sangre de los mártires y rociaban con ella las almas de los que se acercaban a Dios. Esta visión, donde el Santo Padre era muerto, Juan Pablo II la ha interpretado y vinculado con el acontecimiento del atentado que casi le cuesta la vida el miércoles 13 de mayo de 1984 en la Plaza de San Pedro, afirmando: una mano maternal guió la trayectoria de la bala y el papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Esto nos muestra que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas y que pueden influir en la historia, y que al final la oración es más fuerte que las balas y la fe más fuerte que las divisiones. Mucho se ha especulado con el secreto de Fátima, atribuyéndole al mismo impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o largas noches oscuras para los que habría que prepararse. María no vino a satisfacer nuestra curiosidad. La interpretación oficial de la Iglesia, confirmada por la hermana Lucía, resumidamente dice:
La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas políticos ateos contra la Iglesia y los cristianos. Describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del siglo XX. Es un interminable viacrucis dirigido por los papas del siglo XX. Es una exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y en el mismo sentido la llamada a la penitencia y a la conversión. Hermana Lucía nació en 1907 y a los 6 años comenzó su vida de pastora. Siendo la última de 7 hermanos, tuvo una infancia de mimos y privilegios, en la que no faltaron tampoco los disgustos y desgracias familiares. En las apariciones, Lucía ocupó un lugar especial, ya que fue la única que habló con Nuestra Señora y la que recibió un mensaje para ser comunicado en el futuro. Ella vivió y sufrió con sus primos a causa de las apariciones, pero es la única que habría de quedar por más tiempo en este mundo para cumplir su misión. La Virgen le pidió que aprendiera a leer, pues de las apariciones y después de las apariciones comenzó a ir a la escuela. Su situación de vidente comportaba muchos riesgos y para protegerla de los peligros que pudieran sufrir es que en 1921 ingresó internada en el Colegio de las Hermanas de Santa Dorotea, donde adquirió una instrucción primaria apelando a su gran talento, memoria y tesón. Poco después decidió ingresar a la vida religiosa de la misma comunidad y continuó también su formación en distintas casas de Portugal y España. Recién en 1946 regresó por primera vez al lugar de las apariciones. Un tiempo después obtuvo autorización para ingresar a las Carmelitas, donde fue destinada al Carmelo de Coimbra en Portugal. La vida religiosa y de clausura favoreció a Lucía, evitándole el seguir siendo sometida a demandas e interrogatorios muchas veces estériles y malintencionados. En la intimidad del claustro, la hermana Lucía siguió teniendo otras apariciones de Nuestra Señora, ampliando los mensajes ya dados. La Iglesia, que del descreimiento inicial había ido asumiendo la veracidad de las apariciones, con mucha prudencia y respeto fue solicitando que ampliara ese primer relato de los acontecimientos. Estas solicitudes, que fueron cumplidas por obediencia y con permiso del cielo, se plasmaron en numerosas cartas y en sus memorias, que fueron escritas en 4 etapas. Permaneció en el Carmelo de Coimbra hasta el día de su muerte, el 13 de febrero de 2005. El día 30 de abril de 2008 se inició el proceso para su beatificación. ¿Qué pasó con Francisco y Jacinta? Francisco era un niño muy tranquilo, le gustaba tocar la flauta y cantar. Siempre quería estar en paz con todos. Se dice de él que fue el primer creyente de Fátima, porque si bien fue testigo visual de las apariciones, nunca dialogó con Nuestra Señora ni escuchó su voz. A partir de las apariciones, Francisco pasaba mucho tiempo solo, de rodillas, concentrado en oración, y siempre que podía, frente al sagrario para consolar al Señor. Hacía todos los sacrificios que las niñas proponían y con frecuencia era él quien sugería alguna iniciativa. Al poco tiempo de finalizadas las apariciones se enfermó gravemente y manifestó gran alegría cuando le llevaron a Jesús escondido en lo que fue su primera y última comunión. Nuestra Señora, cumpliendo su promesa, se lo llevó con ella al cielo al día siguiente, el 4 de abril de 1919. Tenía 10 años. Jacinta era muy alegre y le gustaban mucho los juegos, pero se enojaba mucho cuando no le daban todos los gustos. Durante las apariciones ella pudo ver y escuchar a Nuestra Señora. Jacinta también enfermó gravemente y cuando Lucía regresaba de comulgar, la abrazaba amorosamente porque sabía que su prima tenía a Jesús escondido en su corazón. Sufrió mucho y en soledad en distintos hospitales hasta el 20 de febrero de 1920.
que Nuestra Señora vino a buscarla como también se lo había prometido. Tenía 9 años. La fama de santidad de los pequeños se extendió rápidamente por todo el mundo. El 13 de mayo del 2000, Juan Pablo II los beatificó a ambos y su fiesta se celebra el 20 de febrero. Ahora ya son santos porque Francisco los hizo santos. La danza del sol. Al despedirse ese día, Nuestra Señora separó las manos que se reflejaron en el sol, el cual súbitamente se había hecho visible entre las nubes de la tormenta. Entonces la multitud contempló un espectáculo estupendo nunca antes visto. De pronto cesó la lluvia y las nubes negras se disiparon. El sol apareció como un disco de plata, con una brillante corona que se podía ver nítidamente. Y comenzó a temblar, a sacudirse con bruscos movimientos, dando vueltas sobre sí mismo, proyectando haces de luz de tonos. Repentinamente se detuvo y volvió a repetir el fenómeno de una manera más intensa aún. Los presentes estáticos, inmóviles, conteniendo la respiración, contemplaban el espectáculo. De pronto todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendió del cielo y dando como saltos parecía precipitarse sobre ellos. Un clamor formidable surgió de la multitud. Dios mío, misericordia. El sol se detuvo y lentamente volvió a su esplendor natural en un cielo limpio. En multitud, arrodillados en el barro, los peregrinos rezaron el acto de contrición y el credo. El acontecimiento luminoso fue observado por todos, creyentes e incrédulos, campesinos y ciudadanos, hombres de ciencia, periodistas, ateos y religiosos, por los que estaban en el lugar y quienes estaban varios kilómetros del lugar, ajenos al episodio. Todos los sucesos duraron unos 10 minutos, al cabo de los cuales todos los presentes descubrieron que sus vestidos, empapados por la lluvia minutos antes, habían vuelto a estar completamente secos. Sexta aparición de la Virgen. Continuaban creciendo los rumores de que la multitud mataría a los videntes y sus familias si los sucesos prometidos no ocurrían. Los niños debieron dejar el rebaño para responder a los cuestionamientos y consultas de devotos y curiosos. Personas de gran seriedad y competencia acudían allí para estudiar los hechos con el mayor rigor posible. Ante tal demanda y acoso, los niños fueron llevados por algunos días a otro pueblo. 13 de octubre, desde el día anterior, todos los caminos que conducían a Fátima estaban obstruidos. Una multitud de unas 70.000 personas pasó la noche a la intemperie. El clima al día siguiente se presentó frío, desagradable. Durante toda la mañana la lluvia cayó torrencialmente, convirtiendo toda la comarca en un gran lodazal. Peregrinos y curiosos estaban ateridos de frío e incomodidad. Parecía que la visión comenzaba a poner a prueba la fe de los peregrinos. Mientras seguía lloviendo, se rezaba, se cantaba y el eco de la multitud en las colinas se elevó como una voz suplicante hacia el cielo. Al mediodía los niños llegaron frente al arbusto. Lucía pidió que se cerraran los paraguas. Un relámpago atravesó el lugar. La muchedumbre contempló cómo se formó alrededor de los pastorcitos una nubecita blanca, como de incienso que se elevó y disipó en el aire 3 veces. Lucía dijo: «Ya está aquí. ¿Quién eres, señora, y qué deseas de mí?» «Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor, que sigan rezando el rosario todos los días, que la guerra pronto acabará y regresarán los soldados a sus casas. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón por sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que ya fue demasiado ofendido». Estas últimas palabras, que encierran la esencia del mensaje de Fátima, hirieron profundamente el alma de los niños videntes que, de allí en más, guardarían el recuerdo de la expresión de dolor, tristeza del rostro de Nuestra Señora. Lucía dijo después a la gente: «He visto a San José y al niño
al lado de Nuestra Señora, y como el Señor bendecía a todos. La multitud regresó a sus casas desparramando fervientemente la noticia por todo el país, y muy pronto, con el fin de la Primera Guerra, el mundo entero supo que la Reina del Cielo había respondido a la plegaria de 3 pastorcitos que rezaban de rodillas a la sombra de un arbusto. Bueno, acá tenemos la imagen que habíamos visto de Francisco, y aquí la quinta aparición de la Virgen, el 13 de septiembre, entre 25.000 y 30.000 personas entusiasmadas por los fenómenos y sucesos del mes anterior, colmaron los caminos y el valle. Las maniobras amenazantes de las autoridades, lejos de amedrentar a los niños y a la multitud, no dieron otro resultado que demostrar finalmente la veracidad de los niños videntes, y debieron enfrentarse a grandes manifestaciones de indignación y protesta por sus actitudes. Cuando los niños lograron llegar al lugar, no se veía más que una multitud de auténticos peregrinos por su actitud de oración y ardiente piedad, mientras se rezaba el rosario, que se elevaba como una inmensa súplica hacia la Reina del Cielo. Lucía recuerda: todos querían hablarnos, tocarnos, para que presentásemos sus súplicas al cielo. La gente arrodillada, colgada de los árboles, no paraba de pedirnos por el hijo lisiado, por el ciego, por el otro pecador, para que regresaran los hijos de la guerra. Se nos encomendaban de este modo todas las miserias de la pobre humanidad. Un sol resplandeciente que perdió su esplendor, la atmósfera tomó un tono amarillo oro. La nubecita blanca, como un globo de luz, descendió desde el cielo y envolvió a los niños, mientras sobre la multitud llovían unos copos blancos, como pétalos que caían y se desvanecían sin llegar a tocar el suelo. María daba de ese modo una prueba sensible de su presencia. La inmensa muchedumbre alzó los brazos al cielo dando gritos de júbilo. La Virgen les recomendó que continuaran rezando el rosario para que finalizara la guerra. Lucía le contó que era acusada de mentirosa y que los habían amenazado con colgarlos y quemarlos, y le pidió por tercera vez que haga un milagro. La Virgen le insistió que regresen el 13 de octubre y quería un milagro para que todos creyeran. Lucía pidió la curación de varios enfermos. Curaré a algunos, pero no a todos, porque el Señor no sé lo que dice, de ellos. Lucía le dijo que el pueblo quería una capilla en ese lugar. Utilicen la mitad del dinero recogido en hacer las andas con sus imágenes y el resto para la capilla. Se disipó la hermosa nubecita blanca y la atmósfera recobró la normalidad. Acá tenemos la imagen de la Virgen de Fátima, cuarta aparición. El 19 de agosto, mientras pastaban el rebaño en el prado de Osvaldinos, se repitieron los fenómenos del relámpago, la aureola de luz, la presencia de la Señora, quien les dijo: quiero que sigan rezando el rosario cada día. Lucía pidió un milagro para la multitud. Sí, el último día haré un milagro para que todos crean. Lucía preguntó que qué quería que haga con el dinero y las ofrendas que la gente dejaban en la caballería. Que se hagan 2 andas para solemnizar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y terminó exhortando a los pequeños confidentes a la práctica de la oración y de la mortificación, pidiéndole que recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, pues muchísimas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique por ellas. 13 de agosto y la fe de los niños. La prensa antirreligiosa deformaba los hechos y la noticia se propagó rápidamente por todo Portugal. Grupos sectarios y antirreligiosos que gobernaban el país se propusieron matar el germen de aquella explosión de misticismo. Cada día eran más las personas que llegaban a Aljustrel, algunas para interrogar a los niños, otras para rezar y demostrar su fe. Mientras continuaba la reserva hostil del cura párroco de Fátima, la mamá de Lucía iba cediendo muy lentamente ante las evidencias.
2 días antes de la fecha indicada, los niños habían sido citados por el alcalde para aclarar personalmente aquellos extraños asuntos. Lucía se mantuvo firme en no negar los acontecimientos y el alcalde amenazó lograr sus propósitos si los niños no se retractaban respecto a sus dichos, aunque fuera necesario matar a la pequeña recalcitrante, explicó. El día 13, 20.000 personas acudieron a aquellos cerros en coche, carros, bicicletas, asnos, caballos y a pie. Peregrinos creyentes, devotos y muchos sencillamente curiosos esperaron rezando el rosario y entonando cánticos. Un trueno, un relámpago y la nubecita sobre el arbusto dieron testimonio de que la Virgen no faltó a la cita. Pero ¿qué sucedió con los niños? Ese día no pudieron ir. Por la mañana temprano, en una estrategia disfrazada con la excusa de alejar a los niños del lugar sin exponerse a la cólera de la multitud, el alcalde los había pasado a buscar con su carruaje y los llevó a la casa parroquial, donde fueron interrogados delante de varios sacerdotes. Lucía mantuvo sus afirmaciones y protestó. Yo no miento, digo solamente lo que esa señora me ha dicho, y si va mucha gente allí, no es que nosotros los hayamos invitado. Con la excusa de que el tiempo para la cita ya era muy justo, el alcalde se ofreció llevar a los niños al lugar de las apariciones. Secuestrados por este, fueron llevados a su casa particular en otra ciudad, donde intentó por toda clase de medios arrancarles la revelación del famoso secreto con la promesa de no volver más a Cova de Iría. Durante 48 horas fueron sometidos a toda clase de acosos, acechanzas, promesas de premios, amenazas de castigo, etc. Finalmente fueron encarcelados junto a presos comunes y separando a los 3 primos con el fin de quitarles la información buscada, llegaron a afirmarles que sus compañeros habían sido fritos en aceites. Yo estaba convencida de que ese hombre hablaba en serio y que todo había terminado para nosotros, pero no tenía miedo. Me había encomendado a la Santísima Virgen, contó años después Lucía. Finalmente fueron devueltos a sus familias. Tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, Lucía se encontraba muy desanimada por la opinión del párroco y los continuos castigos y amenazas de su mamá. La noche anterior comenzó a llegar un gran gentío a la zona. Ocultos a prudente distancia y temblando de miedo, los padres de los niños observaban perplejos una muchedumbre de casi 5.000 personas. Al mediodía, tras un relámpago deslumbrante y dentro de un aura intensa de luz, la Virgen se presentó solo a los niños. Lucía preguntó: ¿qué quiere de mí, señora? La Virgen, con la misma cordialidad, le insistió por tercera vez sobre el rezo del rosario en honor a la Santísima Virgen, con la intención de que acabara la guerra. Regresen el mes que viene, en octubre les diré quién soy y lo que deseo, y haré un gran milagro para que todo el mundo pueda creer. Lucía tenía muchos encargos de la gente para pedir a Nuestra Señora. Ella respondió puntualmente sobre algunos y sobre el resto dijo que se obtendrían las gracias, pero que es necesario que recen el rosario, hagan sacrificios por los pecadores y digan a menudo: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María. Y agregó: cuando recen el rosario, al final de cada decena digan: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Nadie entre los millares de presentes había visto ni oído a la celeste aparición, pero todos pudieron observar una nubecita blanca sobre los niños y un notable descenso de la temperatura y de la luz solar. También oyeron como una especie de trueno y temblor mientras la visión se alejaba. Los niños fueron abrumados con preguntas y pedidos. Durante cierto momento la visión, los más cercanos notaron en ellos expresiones de tristeza. Cuando los interrogaron al respecto, Lucía dijo: es un secreto. Para unos es bueno, para otros es malo. Los secretos. Muchos años después, en 1941, Lucía escribe en su
terceras memorias y en ellas revela por primera vez algo de ese secreto. La primera parte fue una visión del infierno, la segunda fue una profecía de Nuestra Señora en la que les contaba que la guerra va hacia su fin, pero que si no cesaban las ofensas bajo el papado de Pío XI, comenzaría otra peor. Finalmente esta se cumplió al iniciar la Segunda Guerra Mundial. La tercera parte sintió que no debió ser reservada, así que la envió en un sobre lacrado al Vaticano. Fue Juan Pablo II quien en el año 2000 la dio a conocer. Segunda aparición de la Virgen, 13 de junio al mediodía, unas 5.000 personas con más curiosidad que convencimiento se juntaron a rezar el rosario con los pastorcitos en Cova de Iría. De pronto se presentó la visión con signos atmosféricos similares a los de la primera aparición. Solo los niños vieron a la Virgen, que dialogó nuevamente con Lucía. ¿Qué desea de mí? Que recen el rosario todos los días, que aprendan a leer. Lucía pidió la curación de un enfermo, la Virgen respondió, que se convierta y se curará dentro de un año. Señora, quisiera pedirle que nos lleve al paraíso. Sí, a Jacinta y a Francisco vendré pronto a buscarlos. En cuanto a ti, has de quedarte mucho tiempo aquí abajo. Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. ¿Debo quedarme sola aquí abajo? No te desanimes, yo no te abandonaré nunca. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conduzca a Dios. El episodio trascendió la comarca. Algunos conocidos de los pequeños videntes admitían la veracidad de las apariciones, pero la mayoría de las personas se mostraba escéptica y hostil, incluso sus familias. Los sacerdotes del lugar se manifestaban incrédulos, particularmente el párroco, que insistió en terminar con aquello que llamó un engaño del demonio. Primera aparición de la Virgen. El domingo 13 de mayo de 1917, después de haber ido a la misa de la mañana, los 3 niños regresaron a casa, pusieron la vianda en la mochila y salieron con las ovejas hacia Cova da Iría, a 2 kilómetros de su pueblo, Aljustrel. Mientras pastaban el rebaño, después de rezar el rosario al mediodía, y cuando el sol brillaba en lo alto, de repente un potente estallido de luz, que ellos llamaron como un relámpago, los deslumbró y rodeó con intensa claridad. Enseguida los niños vieron sobre las ramas de un arbusto a una hermosa señora, más resplandeciente que el sol. Vestía túnica blanca como la nieve, con un fino borde radiante como el oro. Tenía las manos juntas sobre el pecho y un rostro infinitamente delicado que le sonreía cariñosamente, aunque ligeramente velado por una sombra de tristeza. Entonces mantuvo esta conversación con Lucía. No teman, no quiero hacerles ningún daño. ¿De dónde eres, señora? Soy del cielo. ¿Qué deseas de nosotros? Vengo a pedirles que nos encontremos aquí 6 veces seguidas a esta misma hora, el día 13 de cada mes. En octubre les diré quién soy y qué quiero. ¿Vienes del cielo? ¿Iré yo al cielo? Sí, tú irás. Y Jacinta y Francisco también irán.